Buenos días. En el marco del noveno Congreso Internacional de Gerencia en América Latina, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, en esta ocasión presentamos la ponencia titulada Empleo y Producto Real, un enfoque de cointegración y causalidad en panel. Mi nombre es Leobaldo Molero Oliva. Soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones de esta facultad en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Mi correo electrónico es lmolerooliva@gmail.com. En el marco de esta ponencia buscamos indagar sobre la relación entre empleo y producto real y actividad económica real de los países de la región considerada desde un enfoque de cointegración y causalidad a partir de datos de panel. En ese sentido, las fluctuaciones económicas a corto plazo constituyen uno de los principales objetivos de la macroeconomía. En las economías modernas, los niveles agregados de producción y empleo experimentan importantes variaciones en el corto plazo. Ahora bien, dichas variaciones a corto plazo, tanto en el producto como en el empleo, no exhiben un patrón o una regularidad empírica en sus ciclos que pudiese catalogarse como de comportamiento determinista, de acuerdo a David Romer, por lo que acaece un importante debate en torno a diferentes aspectos de la relación entre el empleo y la producción. Entre algunos de esos aspectos que son objeto de debate en la literatura empírica, nos referimos a dos en particular. ¿Cuál de las variables causa a la otra? Si la relación va del producto al empleo o del empleo al producto. Y en segundo lugar, si existe una relación estable tanto en el corto como en el largo plazo entre ambos fenómenos o ambas variables de la economía. En ese marco o en ese contexto, el objetivo de esta investigación consiste en identificar, a partir de diversas herramientas cuantitativas, cómo es la relación entre el empleo y el producto a corto y largo plazo en la región de América Latina y el Caribe, considerando datos del periodo 2000 al 2018 con frecuencia anual, es decir, se utilizaron 19 años en concreto para los datos de la región América Latina y el Caribe. La metodología que sigue este estudio, en esta investigación se emplean datos estadísticos anuales, como ya se mencionó, que conforman un panel completo o balanceado y corto de 475 observaciones. Dichas observaciones surgen o son el resultado de la conjugación de 19 años, es decir, el periodo 2000 a 2018 contiene 19 años, para las series de tiempo y 25 países para los datos de corte transversal. Es decir, se tiene en total una muestra de 25 países que conforman la región mencionada y para cada uno de los países se tienen datos de 19 años, es decir, del periodo considerado, tanto en la variable que mide el empleo como en la variable que mide el producto real. Por lo tanto, se concluye que el panel es completo o balanceado porque se disponen de todas las observaciones para todos los tiempos, para todos los años y para todas las secciones cruzadas o transversales. En ese sentido, para la medición del Producto Interno Bruto, consideramos el PIB real expresado en dólares a precios constantes del año 2010, tomado desde la base del Banco Mundial, indicadores del desarrollo mundial, mientras que para el empleo se toma en cuenta la tasa de empleo total de la economía, tomando como fuente de los datos a la Organización Internacional del Trabajo. Los países de la región América Latina y el Caribe considerados en este estudio corresponden a los siguientes: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y finalmente la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, tenemos acá prácticamente casi la totalidad del PIB
de la región América Latina y el Caribe. En cuanto a los resultados hallados, en primer lugar, la estrategia econométrica consistió en aplicar las pruebas de raíces unitarias en panel a los fines de comprender o identificar el orden de integración de las variables, es decir, conocer sus propiedades estadísticas, si son estacionarias en niveles o si deben ser diferenciadas para ser estacionarias, si éstas poseen una raíz unitaria o si no poseen raíz unitaria cuando son diferenciadas. En ese sentido, la tabla que se presenta a continuación dispone de un conjunto de pruebas convencionales en la literatura sobre panel, la prueba de Levin-Lee-Xu, la de Im-Pesaran y Shin, la prueba ADF de Fisher y la prueba Phillips-Perron, que usa también el estadístico Fisher. En ese sentido, para los datos en niveles, tenemos la variable tasa de empleo, el valor de la probabilidad asociada al estadístico de la prueba indica que no se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria, es decir, las pruebas mencionadas cuando son aplicadas sobre las variables en niveles tanto a la tasa de empleo como a la variable PIB real expresada en logaritmo fallan en rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. Con ello significa que las series debieron ser diferenciadas una vez para aplicar las pruebas de nuevo y con ello verificar de nuevo su orden de integración. En ese sentido, al aplicar la primera diferencia sobre la tasa de empleo, es decir, el cambio entre un periodo y otro, y la primera diferencia del PIB real en logaritmo, los estadísticos de las pruebas indican que son rechazadas las hipótesis nulas en cada prueba de raíz unitarias. Por lo tanto, se concluye que las series son integradas de orden 1, es decir, debieron diferenciarse una vez para alcanzar la estacionariedad de las mismas. ¿Por qué esas pruebas? Esas pruebas fueron necesarias para identificar el orden de integración en primer lugar. En segundo lugar, al conocer que las series son estacionarias en primeras diferencias, es decir, son no estacionarias en niveles, se abre la perspectiva o aparece la perspectiva de poder relacionar, a pesar de que no son estacionarias las series en niveles, relacionar en un modelo econométrico ambas series, tasa de empleo y PIB real en logaritmo, mediante el enfoque de cointegración a los fines de comprender su relación de largo plazo. En ese sentido, la segunda etapa de la estrategia econométrica consistió en la aplicación de las pruebas de cointegración de Pedroni y en la prueba de cointegración de Cao. Ambas son basadas en el enfoque estándar uniecuacional de cointegración de Engler y Granger, pero extendido al caso de panel. Con esa finalidad, nosotros acudimos en la investigación a conocer la relación de largo plazo entre ambas variables. Los estadísticos de prueba, en ese sentido, la prueba de Cao, empezando por la prueba de Cao, el estadístico de prueba indica que la hipótesis nula de no cointegración es rechazada de acuerdo a la probabilidad del estadístico, como es menor al 0,05%. En este caso, con un alto nivel de confianza, se puede rechazar la hipótesis nula de no cointegración. En ese sentido, la serie empleo, tasa de empleo y PIB real en logaritmo para el panel construido se puede decir que tiene una relación estable de largo plazo, es decir, las series cointegran. La mayor parte de los estadísticos de pruebas, en el caso de la prueba de Pedroni, tenemos 5 estadísticos que también confirman que existe una relación de cointegración. Finalmente, la tercera etapa de la estrategia econométrica que nos condujo a los principales resultados en esta investigación presenta la prueba de causalidad de Granger. En ese sentido, la hipótesis nula de que el logaritmo del PIB no causa, en el sentido de Granger, a la tasa de empleo dentro del panel, esa hipótesis nula ha sido rechazada por el estadístico de prueba. Es decir, se acepta la hipótesis alternativa de que el logaritmo del PIB a largo plazo sí causa a la tasa de empleo, mientras que la hipótesis nula de que la tasa de empleo no causa, en el sentido de Granger, al logaritmo del PIB no pudo ser rechazada. En ese sentido, se acepta, en este caso, la hipótesis nula de que la tasa de empleo no causa, en el sentido de Granger, al nivel
del PIB de los países considerados en el panel. Respecto a la misma prueba, pero aplicada sobre las primeras diferencias de la variable, la hipótesis nula de que el cambio en el logaritmo del PIB no causa al cambio en la tasa de empleo fue rechazada la hipótesis nula, y en el sentido contrario, el cambio en la tasa de empleo que no causa al cambio en el logaritmo del PIB también fue rechazada, es decir, se aceptan las hipótesis alternativas de que hay una relación de doble causalidad o causalidad en un sentido bidireccional que va del cambio en el PIB al cambio en la tasa de empleo y viceversa. En ese sentido, estos resultados apuntan a que en el largo plazo el empleo depende del producto, pero el producto no depende del empleo, mientras que en el corto plazo los ciclos o las fluctuaciones en los niveles de las variables sí tienen un comportamiento cíclico completamente acorde con lo estipulado por la teoría. Finalmente, estos resultados nos llevan a la presentación de las siguientes conclusiones. En primer lugar, a largo plazo el producto tiende a su nivel potencial y las políticas inflacionarias a corto plazo que reducen la tasa de desempleo y aumentan el nivel de empleo no tienen efectos duraderos sobre el producto, revirtiéndose todas las variables reales a sus niveles de equilibrio de largo plazo. Es decir, en el largo plazo hay una relación de cointegración entre las variables, es decir, el producto puede ayudar a explicar el empleo. Además, esto es confirmado con la prueba de causalidad de Granger, pero el empleo no influye en el producto. Por otra parte, en segundo lugar, el resultado empírico a corto plazo se estructura dentro del esquema de la oferta y la demanda agregadas de corto plazo, donde las variaciones del producto del PIB sí tienen efectos sobre las variaciones del factor trabajo, de la ocupación del factor trabajo. Es decir, a corto plazo, los movimientos de la oferta y la demanda agregada sí causan efectos tanto en las variaciones del PIB como en las variaciones de la tasa de empleo. Finalmente, se concluye bajo el esquema de que un set de políticas diferentes para estimular el empleo a corto plazo mediante expansiones de la demanda, manteniendo los equilibrios macroeconómicos fundamentales y sin incurrir en abultados déficits fiscales, pero a largo plazo se recomienda que la cuestión de la promoción del empleo sea apuntada más hacia eliminar rigideces institucionales del mercado de trabajo. Con esto concluimos nuestra presentación, nuestra ponencia. Espero haya sido del agrado del oyente, del participante en el 9º Congreso Internacional de Gerencia, y nos queda finalmente dar las gracias por su atención.